Así que nos encomendaba este tiempo. Gracias al Señor también por ver algunos rostros nuevos. Que el Señor les bendiga, hermanos, animándoles a seguir firmes en el Señor. Así que orando siempre por ustedes. En esta oportunidad acompaña a mi esposa, mi hija, nuestro hermano Roberto, su esposa y también su hija, así que venimos representando a nuestra iglesia y también sentir esto de la vida asociativa de las iglesias propias, de las iglesias bautistas. Entonces, hermanos, de verdad que estamos muy contentos. Tuvimos algunas dificultades para llegar a este lugar particularmente, pero pudimos llegar. Así que gracias al Señor. Hermanos, voy a compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero invitarles a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1. Quiero invitarles para que podamos leer la palabra del Señor. Vamos a estar aquí en Filipenses capítulo 1, del versículo 21 al versículo 26. Ahí vamos a estar. Creo que este es un pasaje bastante conocido en el mundo cristiano y también hay un lenguaje, una frase que es muy coloquial incluso dentro de los círculos cristianos. Que de pronto malentendidos también podrían desenfocar el verdadero propósito por el cual Pablo escribe. Amén. Así que, hermanos, solo le voy a pedir en una oportunidad más que se ponga de pie para leer la palabra del Señor con reverencia. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 26. Usted sigue la lectura y yo leo en voz alta. Dice la palabra del Señor. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez con ustedes. Le invito a orar. Bendito Señor, dedicamos este tiempo para poder meditar en sus palabras. Permítanos abrir nuestros corazones por su Espíritu, sean nuestros corazones y nuestra mente atenta al mensaje de su palabra. Toque, Señor, a nuestra necesidad, confronte nuestro pecado y que su gracia, Señor, fluya de este lugar para santificación de su pueblo. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero llevarle a pensar en una situación que muchas veces ocurre en nuestro tiempo, en el mundo de hoy, y tiene que ver con que las personas tienen estas crisis de identidad. Hay crisis de identidad en las cuales las personas no le encuentran el sentido ni propósito a su vida. Esto ocurre frecuentemente, por ejemplo, cuando un joven necesita tomar la decisión de qué carrera decidir estudiar, a qué dedicarse el resto de su vida, y es tanta la frustración que muchas veces puede provocar una ansiedad tal que termina no decidiendo nada, o a veces tomando una decisión tan apresurada que al tiempo termina desertando. Probablemente ha escuchado usted acerca de esto. Existe aproximadamente entre un 30 y un 40% de jóvenes que entran a las universidades y desertan en el primer año.
cambian. Particularmente tiene que ver con esto porque no hay un sentido de identidad, no hay un propósito claro, no hay una dirección a la cual se quiere seguir. En realidad, no es lejano a lo que muchas veces puede ocurrir en la vida de muchos cristianos, y tiene que ver con esto, de entender el verdadero propósito de la vida. Tener la satisfacción y particularmente vivir pleno en la vida cristiana. Y ese es lo que Pablo nos va a mostrar a través de su propio testimonio, a través de su propia vida, cómo los creyentes pueden vivir plenamente como cristianos, cómo cada creyente puede vivir plenamente como cristiano. Y él va a referirse, luego de haber expuesto inicialmente desde el capítulo 1, esta gratitud que tenía para la iglesia. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba prisionero probablemente en Roma, a causa del Evangelio. Probablemente en un periodo de 2 años se tuvo la oportunidad de estar prisionero, donde era bastante distinto a lo que hoy día nosotros vemos, una cárcel, porque lo más probable es que esta haya sido una prisión, o lo que llaman hoy día un arresto domiciliario, donde Pablo tenía a su lado una guardia romana que constantemente iba rotando para el cuidado del apóstol, pero Pablo había arrendado un lugar y podía recibir hermanos en este lugar. De hecho, él recibe a Epafrodito, un enviado de la iglesia en Filipo, a Roma con una ofrenda. Y Pablo agradece a la iglesia a través de esta carta y envía nuevamente a Epafrodito con esta carta de gratitud. Pero a la vez, presentarle a la iglesia las preocupaciones que ellos tenían y cómo él estaba viviendo, porque Pablo estaba prisionero, la iglesia orando, la iglesia preocupada por Pablo, y envía esta ofrenda también. Ahora, frente a esas preocupaciones, Pablo le responde, y esta carta es una carta de gratitud, es una carta de gozo, porque los hermanos estaban siendo generosos con Pablo, mostrando preocupación. El vínculo de Pablo y la iglesia en Filipo es muy interesante. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Recuerde, por ejemplo, a esta mujer Lidia, ahí a las afueras de la ciudad, se reunían para orar. Probablemente la comunidad judía no era tan grande, entonces ahí no existía una sinagoga. Y Pablo y Bernabé llegan a ese lugar y encuentran a estas mujeres, dice Hechos de los Apóstoles, el escritor Lucas, el Señor abrió el corazón de esta mujer para que creyera. Y no solo ella, sino también toda su casa. Parece ser que esta mujer era una mujer adinerada, una mujer que tenía recursos, y toda su casa y sus empleados también se convirtieron al Señor. Y fue así que esta iglesia comenzó a tener un rol importante en la vida de Pablo. En su tercer viaje misionero, Pablo viaja en una primera instancia a Macedonia, luego baja hasta Grecia y luego vuelve a subir a Filipo para luego viajar hasta Jerusalén. Hay una relación muy interesante entre la iglesia en Filipo y Pablo. Y esto se evidencia por esta preocupación. Pablo estaba prisionero, pero las palabras de Pablo para la iglesia son interesantes, porque le dice que a pesar de que él está preso, el evangelio sigue avanzando. Por ejemplo, en los versículos 12 en adelante dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más para hablar de la palabra sin temor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los hermanos? Miren, ¿sabes qué? Sí, estoy prisionero, pero el evangelio está llegando incluso al pretorio, incluso a esta guardia romana. Y hermanos temerosos ahora se atreven a hablar con más valor. Por lo tanto, la palabra del Señor sigue cobrando ánimo. No solo de esa manera, sino que el evangelio seguía avanzando, porque algunos predicaban a Cristo para agregar más opresión, traer más aflicción a Pablo, que dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo dice, estoy viviendo circunstancias difíciles, estoy viviendo circunstancias complejas, aflicción, una prisión injusta. Sin embargo, el Evangelio sigue propagándose, el Evangelio sigue extendiéndose. Mis circunstancias no están frustrando la obra del Señor, la obra del Evangelio. Las personas están creyendo, creyentes se están atreviendo a hablar del Evangelio. Por lo tanto, aunque hoy día yo estoy sufriendo, el Evangelio de Cristo sigue siendo proclamado. Es interesante porque yo les hablaba acerca de esta idea de el propósito de la vida. Y cuando Pablo les presenta a los hermanos y les dice, esto está pasando conmigo, Pablo dice a los hermanos esta maravillosa frase. Esta frase que muchas veces tiende a ser parte de nuestro vocabulario cristiano. Ese vocabulario que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y a veces significa es un lema, es un emblema para muchos. Y aguerridamente van por la vida diciendo, para mí el vivir es Cristo. Pero han malentendido el propósito de Pablo. Porque Pablo estaba viviendo adversidades, Pablo estaba viviendo dificultades, y en ese contexto es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Porque no importa las circunstancias, no importan las situaciones difíciles, lo que importa es que vivo para la gloria de Cristo. Vivo para la gloria de Cristo. Hoy, en este sermón, queridos hermanos, quiero presentarles a ustedes el verdadero propósito de la vida cristiana, que es vivir a Cristo. El verdadero propósito de la vida cristiana, que es vivir a Cristo. Ya hemos hablado entonces del contexto. Hemos trazado una línea de lo que en el momento en el cual nos encontramos en la carta. Y ahora Pablo va a presentarnos su experiencia, pero como el propósito de todo creyente, como el propósito de todo cristiano. Pablo podría haber estado abrumado. Cualquiera de nosotros probablemente, en una circunstancia como la de Pablo, jamás estaría pensando en estar preocupados de otros hermanos en otro lugar. Uno estaría atendiendo sus propias necesidades, tratando de atender sus propias dificultades. Lo que Pablo nos va a enseñar es que cuando colocas tu mira en aquel que salvó tu alma, encuentras el verdadero deleite y puedes disfrutar la vida, pero viviendo para la gloria del Señor. Entonces, yo les quiero presentar en esta oportunidad 3 aspectos de cómo nosotros podemos estar viviendo la vida de Cristo. Podemos estar viviendo para la gloria del Señor. En primer lugar, Pablo nos va a mostrar que vivir a Cristo es estar unido a Él. Vivir a Cristo es estar unido a Él. Versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La vida de Pablo estaba plena en Dios, porque estaba en Cristo. Él se deleitaba en Cristo, no importando las circunstancias, no importando la dificultad, el estar unido a Cristo era todo para Pablo, era todo para él. Y podemos ver entonces en Pablo que tenía una disyuntiva. ¿Cuál era su disyuntiva? Anhelo tanto estar con Cristo, anhelo tanto al amado de mi alma, que no sé qué hacer. Tengo 2 situaciones, estoy entre la espada y la pared. ¿Cuál era su disyuntiva?
O partir y estar con el Señor, o en realidad estar en este lugar y ser una bendición para la extensión del reino. Cuando Pablo hablaba de la idea de partir, cuando Pablo habla de esta idea de salir de este escenario de la tierra, era para estar con el Señor. Eso es muchísimo mejor, dice Pablo en el versículo 23. Sin embargo, él estaba puesto en estrecho porque quedarse aquí, seguir viviendo, era de beneficio para la obra del Señor y para la vida de los hermanos. Vemos entonces que no importa cuál era, si era la vida o la muerte, el deseo de Pablo era estar unido a Cristo. De hecho, no debemos pensar en esta disyuntiva como dos cosas contrarias. Probablemente alguien podría pensar, morir o vivir son dos cosas antagónicas. En realidad, lo que Pablo nos muestra es que en vez de ver estas dos cosas como contrarias, debemos considerarla una sola. John Gill, el bautista particular del siglo XVIII, dijo lo siguiente: en lugar de leer estas palabras como dos proposiciones, pueden considerarse solo una. Y en el sentido sería este: Cristo es ganancia para mí, viva o muera, en la vida o en la muerte, porque Cristo es la ganancia del creyente en todo. Entonces, ya sea que muera o que siga viviendo, la plenitud de Pablo, ¿dónde estaba? En Cristo. Estar unido a Cristo. Y es interesante, porque ¿qué es estar unido a Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? La misma Escritura nos muestra y se encarga de expresarnos cómo nosotros podemos ver en nuestra experiencia cotidiana la manera en que vivimos a Cristo. Juan 14:20 dice lo siguiente: en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y esta realidad es cierta. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Efesios 5:30 y 32 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es el misterio, mas esto lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. La Escritura nos muestra cómo nosotros estamos unidos a Cristo, cómo nosotros estamos unidos espiritualmente con Él. Y no puede haber mayor gozo, no puede haber mayor privilegio para un alma totalmente depravada que ser restaurada, resucitada y venir a la comunión con el Hijo de Dios. Ya hemos entendido que de alguna manera la persona lejos de Cristo está totalmente depravada, está totalmente alejada de la comunión con Dios. Sin embargo, en su gran amor el Señor nos ha traído para que nosotros podamos tener una experiencia de comunión con Cristo, estar unido a Él. Pablo la entendía. Pablo entendía que todas las bendiciones del cielo las podía obtener solamente estando unido a Cristo. Dice A.W. Pink, la unión con Cristo es el fundamento de todas las bendiciones espirituales, de modo que si no hubiese esta conexión, no podría haber regeneración, ni justificación, ni santificación, ni glorificación. ¿Qué nos está diciendo el autor? Está diciendo, en Cristo están todas las bendiciones de la salvación de Dios. Y la única manera de disfrutar estas bendiciones, o de recibir estas bendiciones, es estar unido a Cristo. Y quiero decir algo muy particular. No somos salvos por estar cerca de Cristo. No somos salvos por estar muy cerca de Cristo. Tampoco somos salvos por estar muy cerca de Cristo. Somos salvos porque estamos en Cristo. Eso es lo que trae para nosotros la bendición de la gracia de Dios.
el amor de Cristo se derrama sobre su pueblo y se derraman todas las bendiciones de la salvación, de acuerdo con este consenso eterno de Dios. Y solo podríamos disfrutarla estando unidos a Cristo. Pablo entendía que su propósito en esta vida no era otro sino vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Y es por eso que a él la muerte o la vida le era lo mismo. ¿Por qué? Porque lo importante no era la muerte o la vida, sino con quien estaba espiritualmente unido, que era el Señor, que es el Señor. Hermano, entonces vemos a un Pablo llevando a los hermanos a decir: hermanos, las circunstancias no son lo importante. Lo que estoy viviendo no es lo importante. Lo importante es que estoy viviendo a Cristo. Estoy viviendo a Cristo. Por eso él dice más: si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y como ya hemos dicho, es como que Pablo estuviese entre la espada y la pared, no sabiendo qué decidir, pero entre ambas cosas, lo importante era que Cristo era glorificado. Y vivir a Cristo implica hacer morir todo lo terrenal y disfrutar la gloria de Dios. Por eso Pablo va a exhortar a los hermanos en Gálatas diciendo estas palabras. Gálatas 2:22 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué vivimos la vida de Cristo? Porque Él tomó nuestro lugar. Porque Él fue a la cruz en nuestro lugar. Y Él nos ha dado su vida. Esa vida que no merecíamos. Esa vida que nosotros no podríamos obtener lejos de Él. Entonces, le pregunto, mi querido hermano, ¿quién está hoy día acá? ¿Estás unido a Cristo? ¿Es Cristo el Salvador de tu alma? Déjame decirte algo, que la única manera de disfrutar las bendiciones de Dios, las bendiciones de su gracia, es estar unido a Cristo. Vivir para la gloria de Cristo, confiando en que Él ha tomado tu lugar, porque tú merecías la muerte, porque tú merecías la condenación en el infierno. Y si tú no tienes esta comprensión, escucha el llamado de Dios. Tú estabas destinado para ir al infierno, ese era tu destino. Pero Dios en su grande amor nos miró con misericordia y envió a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de su pueblo, de sus hijos, de tal manera que ahora todos los que crean en Él también sean resucitados. Y ahora, en la presencia de Dios, podemos estar reconciliados con Dios. Entonces, le pregunto ahora si usted es un creyente, que usted ha confiado en el Señor para salvación. ¿Estás dejando que las dificultades de este mundo, que las adversidades de este mundo quiten de ti el gozo de estar unido a Cristo? ¿Estás dejando que las circunstancias de tu trabajo, estás dejando que las circunstancias de tu hogar, lo difícil probablemente que es, los problemas de enfermedad sean tan grandes que estés frustrado sin encontrar un verdadero propósito cuando ya tienes al amado de tu alma? Y puedas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, sé que la vida cristiana es difícil. Sé que la vida cristiana trae desafíos. Pero en esta hora el Señor te llama a descansar en Cristo. Descansa en Él. ¿Cómo se ve una vida que vive a Cristo? Bueno, la misma Escritura nos enseña. Pero aquel que guarda su palabra, dice Juan en su primera carta,
pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos, mire, que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo tú puedes saber y examinar tu propia vida si realmente estás unido a Cristo? Bueno, de esta manera, ¿andas como Cristo anduvo? ¿Guardas su palabra y se ha perfeccionado el amor de Dios en ti? Bueno, Juan nos dice, en esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él, porque andamos como Él anduvo. La exhortación de nuestro hermano acerca de Deuteronomio nos llevaba a pensar cómo estamos nosotros andando en nuestra vida, cómo nosotros estamos lidiando con el pecado. Y damos por sentado los mandamientos del Señor, pero de alguna manera ese es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios se nos revela para que andemos en Él. Como dice Efesios, en esas obras que Dios determinó de antemano para que nosotros anduviésemos. Así se ve alguien que está en Cristo. El Señor Jesucristo también nos dice en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo con esta idea del pámpano y la vid? Es que lejos de Cristo no hay vida. Alejados del Señor no hay vida, no hay una, como podríamos decir, no es que estemos moribundos, en realidad está muerto. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos estar unidos a Él. Y déjeme decirle, para pasar al segundo punto, estar unido a Cristo también significa estar unido a su cuerpo, estar unido a su iglesia. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito de la vida cristiana? Estar unido a Cristo y en segundo lugar, servir al cuerpo de Cristo. Dice el versículo 24 y 25, pero quedar en esta carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quiero llevarle a pensar que vivir a Cristo es estar unido a Él, pero también es estar sirviendo a su cuerpo, estar sirviendo a su iglesia. Pablo entendía que continuar en esta vida era de provecho espiritual para sus hermanos, porque la edificación, la palabra que él podría darle a los hermanos, trascendería a la eternidad. No se quedaría en el momento, la circunstancia que Pablo estaba viviendo, sino que ahora la palabra de Pablo impactaría la vida del pueblo de Dios, de la iglesia, y eso trascendería a la eternidad. Sin embargo, Pablo termina reconociendo que es necesario que él se quede. Dice el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Dónde estaban puestos los ojos ahora de Pablo? Estaban en Cristo, pero también en su iglesia. Y dijo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes. Al parecer, lo que el texto nos está mostrando es de que Pablo, de manera sobrenatural, había recibido revelación que él sería liberado. Los estudiosos nos dicen que efectivamente Pablo fue liberado luego de 2 años, pero que al poco tiempo luego nuevamente es encarcelado, pero ya para ser muerto. Pablo estaba seguro que su propósito era servir a la iglesia. Su presencia en este mundo tenía un propósito, ser un instrumento en las manos de Dios,
para el crecimiento espiritual de sus hermanos. Había sido apartado por el Señor para la iglesia, para ministrar. ¿Y cuál era el fin de todo esto? Dice el versículo 25, para su progreso y gozo en la fe. El trabajo entonces de Pablo era contribuir a la vida espiritual de sus hermanos y experimentar junto a ellos el gozo de la fe en Cristo. Cristo, el Señor de la iglesia, la vida de quien depende la vida de tus hermanos, pero Pablo dice, debo servirlos a ellos, debo entregarme a ellos. Y esto nos enseña acerca de lo que es la esencia de la iglesia del Señor, de la iglesia local. El pueblo de Dios se edifica mutuamente por hombres y mujeres que están entregados a su verdadero propósito, que es servir al cuerpo de Cristo. Todo creyente, todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, tiene el deber de contribuir a la vida espiritual de su iglesia local. Debe unirse a una iglesia local y contribuir para su iglesia local. Porque cuando un hermano está viviendo dificultades como el apóstol, y a lo mejor cualquiera de nosotros está viviendo circunstancias difíciles, Dios coloca a su hijo, a un miembro de su iglesia, para consolar, para exhortar, para animar, también para reprender, para corregir, para instruir. Pero contribuye todo para el crecimiento y fortalecimiento del cuerpo del Señor. Entonces, hermanos, ¿hay necesidad en tu iglesia? ¿Creen que faltan cosas que cubrir? Pregunto, ¿qué pasos estás dando para contribuir al cuerpo del Señor? ¿Comprendes como Pablo que su vida era una vida que debía estar al servicio del pueblo del Señor? ¿Tú estás entendiendo lo mismo? ¿Eres un instrumento de Dios para la edificación de otro creyente? No necesitas ser un maestro, no necesitas ser un gran estudioso de la Escritura en el sentido académico de la palabra. Tú necesitas tener tu conocimiento de la palabra del Señor y el Espíritu te usará para que junto a tu hermano puedan crecer en la fe del Señor Jesús. Alguien dijo, sirve a tu iglesia. No esperen que te den un cargo oficial. Toma la iniciativa. Observa necesidades que hay a tu alrededor y busca manera de suplirlas. Hazlo. Yo alabo al Señor por esta iglesia. Conocí esta iglesia muy pequeñita. Hoy día veo rostros nuevos. Pero me imagino que estos rostros nuevos y los que ya han estado y los que seguirán viniendo tendrán dificultades, adversidades, necesitarán también ser edificados, confortados, animados. Y ahí necesitas estar tú, mi hermano. Ahí necesitas estar tú. Otra vez, no necesitas un oficio, necesitas un título para poder servir al pueblo del Señor. Incluso es probable que todavía no puedas comprender del todo el don espiritual dado por el Señor para tu vida. Pero sirve. Sirve al Señor. Sirve a tus hermanos. Y el Señor te mostrará claramente de qué manera puedes contribuir. Observa estas necesidades. Actúa y Dios guiará tus pasos. Por eso, mi hermano, como Pablo tenía esta disyuntiva. Quería partir para estar con el Señor, para estar en su gloria, libre del pecado, libre de las situaciones del mal, de las consecuencias de la caída. Pero sabía que estar unido a Cristo era también estar unido a la iglesia del Señor y contribuir para su edificación. Medita en eso, hermano. Quiero llevarte a la última sección, a la última parte.
Hemos hablado acerca entonces de estar unido a Cristo, que eso es vivir a Cristo. Eso cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, bueno, es estar unido a Cristo, estar sirviendo a su iglesia, pero como corresponde también, glorificar en todo a Cristo. Mira el versículo 26, dice lo siguiente: para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Qué puede ocurrir en la vida de una persona que está sirviendo? Que su corazón se envanezca. ¿Qué puede ocurrir en un corazón de un pastor, de un maestro, de un predicador, de alguien que está a lo mejor en alguna posición dentro de la iglesia, que su corazón se envanezca y piense que la iglesia no funciona si no está él, y se encuentra a sí mismo indispensable para que la obra del Señor avance? Y ese es un peligro latente, porque nuestro corazón inclinado al mal es egocéntrico. Porque nuestro corazón inclinado al mal busca la gloria humana. Pero Pablo tenía todo claro. Aun cuando él era el apóstol a los gentiles, aun con todo lo que él había hecho para el progreso del evangelio, le dice a los hermanos que esta satisfacción que ustedes sienten por mí a causa de lo que yo estoy viviendo y sirviendo a la iglesia para la extensión del reino, abunde en Cristo y no en mí. Abunde en Cristo y en Cristo, y que Cristo sea glorificado. Y por eso vamos a encontrar en Gálatas, por ejemplo, que Pablo va a decir: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro pecado está invadiendo el corazón y nuestra mente, por cualquier aspecto de la obra del Señor que estamos sirviendo, es fácil que el corazón se empiece a ensanchar. Es fácil que ahora nuestro corazón empiece a olvidar lo que fuimos. Pero Pablo dice en Gálatas: lejos estoy de mí gloriarme, en esta misma idea, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en la cruz de Cristo que debería hacer cambiar nuestra manera de ver la autosuficiencia, la vanagloria, la altivez? Porque cuando miramos la cruz de Cristo, ¿qué vemos? Vemos a aquel que murió en el madero de la cruz por nuestro pecado. Cuando miramos la cruz de Cristo y miramos cómo Cristo buscaba la gloria de Cristo, cómo miramos a Pablo mirando la cruz de Cristo para glorificar a Cristo, porque miraba su propia pecaminosidad. Yo miro mi pecaminosidad cuando veo a Cristo en el madero y digo: yo debía haber estado ahí. ¿Por qué? Porque yo soy un enemigo de Dios, porque yo estaba condenado al infierno y solo la gracia del Señor pagó mi pecado en la cruz. Y eso debería llevar nuestro corazón a enderezar nuestros pensamientos de tal manera que ahora todo lo que hagamos, lo hagamos solamente para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Es necesario evaluar nuestro corazón constantemente, mi hermano. Es necesario que nosotros estemos evaluando la motivación que orienta mi servicio o el quehacer dentro de la comunidad de la gracia, de la comunidad de la fe, que es la iglesia, para que nuestra motivación sea totalmente espiritual, la gloria del Señor Jesucristo. No esperes que alguien reconozca lo que tú estás haciendo en silencio. No esperes que todos digan: gracias, hermano o hermana, porque estás en esto o esto. Sirve al Señor en lo más mínimo, y Dios te permitirá también servir en lo más grande. ¿Cómo puedes ver esto y vivir para la gloria de Dios? Bueno, con el servicio principal que el Señor te da. Si eres padre, tu primer servicio es para tu familia. Si eres madre, tu primer servicio es para tu esposo y tus hijos.
Si eres esposo, es para tu esposa. Como hijos, hacia sus padres. Por eso, mis hermanos, a veces la gente quiere hacer grandes cosas, la gente quiere hacer muchas cosas, y de tal manera que lo vea, que sea visible. Pero esos ministerios tan honrosos en el hogar son tan necesarios. Y ahí no necesitas que nadie te esté alabando. Dios está mirando tu corazón. Puedes servir a la extensión del reino, predicándole a un vecino, una vecina, ayudando a alguien. Todo hazlo para la gloria del Señor. Pablo lo entendió. Pablo lo comprendió. Hay una frase latina que fue muy importante al final de la Edad Media y también del principio de la Reforma. No sé si la oído. La palabra coram deo. La palabra es una palabra que quiere decir algo como lo siguiente. Se refiere a algo que sucede en la presencia de Dios y delante del rostro de Dios. Coram deo significa en la presencia. Ahora, en un sentido práctico, hermanos, los reformadores se sentían a sí mismos siempre en la presencia de Dios, por lo tanto vivían toda su vida en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y el emblema de la Reforma, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, era una verdadera reacción a la exaltación humana, al culto indebido de las imágenes, al culto indebido a los hombres, líderes de la iglesia de aquel tiempo. Pero como alguien dijo, los cristianos, el hombre es una fábrica de ídolos y por cualquier cosa hacemos ídolos. Y muchas veces nosotros mismos somos ídolos, hacemos nuestros propios ídolos o nosotros mismos somos nuestros ídolos. Entonces, para servir al pueblo del Señor necesitas desprenderte de tus propios intereses y colocar tu mente en los intereses de Cristo. Hacer lo mejor que tú tienes para la gloria del Señor, no para los hombres. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. En esta ilustración de la iglesia y el cuerpo, muchas veces tendemos a pensar de que los órganos o las partes del cuerpo que son mayor visibles son las más importantes. Pero Pablo nos enseña ahí en el capítulo 12 de 1 Corintios diciendo que los más insignificantes son realmente los más necesarios para el cuerpo. Pablo entonces nos lleva a pensar en vivir y hacer todo para la gloria de Dios. Y como le dijo a los hermanos en Corintio también, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, todo háganlo para la gloria de Dios. Hermano, ahí está nuestro verdadero propósito. Vivir para la gloria de Dios, y es lo que Pablo le dijo a los hermanos. Para mí el vivir es Cristo, entonces es estar unido a Cristo, es estar sirviendo al cuerpo de Cristo, y estar unido a Cristo es glorificar en todo a Cristo. Ese es el verdadero propósito de la vida cristiana. No estamos como el mundo a la deriva. Hay una novela, bueno, en realidad son muchos cuentos de Horacio Quiroga, cuentos de amor, locura y muerte, y hay uno de los cuentos que habla acerca de a la deriva. Un hombre mordido por una serpiente sube para poder a una balsa para poder transportarse y llegar donde estaban los médicos y quitar el veneno, pero esta persona no era capaz de poder controlar la balsa y la balsa iba a la deriva. Y así muchos cristianos hoy día no saben qué hacer, no saben cómo vivir. El destino final de este hombre en el cuento es que muere y nunca llegó a ser librado de esta veneno.
Pablo nos llama a pensar, hermanos, busca el verdadero propósito. Requieres con urgencia vivir y decir las mismas palabras de Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. No hallarás consuelo en esta vida frente a las circunstancias. No habrá solución humana que pueda calmar o que pueda curar tus enfermedades. Pero sí puedes decir que estás unido a Cristo, es el todo de la vida cristiana. Su pueblo puede disfrutar del amor de Dios, dándole la gloria al Señor. John Murray dijo: es la inmensurable plenitud de la gracia y verdad, de sabiduría y poder, bondad y amor, de la justicia y fidelidad que residen en Él, donde el pueblo de Dios saca todas sus necesidades en esta vida y para las esperanzas de la vida venidera. Pablo encontraba consuelo para las circunstancias que estaba viviendo en Cristo, porque ahí estaba su propósito de vida. ¿Dónde estás colocando tus esperanzas? ¿Dónde estás colocando tu pensamiento? Ponlos en Cristo y hallarás descanso. Disfruta de su iglesia para la gloria de Dios. Oramos. Señor amado, gracias en esta hora por su palabra. Miramos cómo en la vida de Pablo las circunstancias no estaban determinando su propósito. Vemos en la vida de Pablo que no era lo que él estaba viviendo, las circunstancias difíciles, lo que marcaba el destino de su vida, sino que su verdadero propósito y destino era vivir a Cristo, estando unido a Él plenamente, con su corazón puesto en su pueblo, en su iglesia, y buscando la gloria de aquel que entregó su vida por nosotros. Señor, toca los corazones de mis hermanos en esta tarde, toca nuestras vidas y permítenos contemplar cuántas veces hemos dejado que las circunstancias nublen y nos alejen del disfrute verdadero en la vida cristiana, que es vivir unido a aquel que ha salvado nuestras almas. Redarguye nuestro corazón. Permítenos servirte en tu iglesia para la gloria de su nombre. En Jesucristo oramos y pedimos su bendición. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Gracias le damos al Señor por su palabra que nos ha llegado por boca de nuestro hermano Luis. Ahora ya sabemos nuevamente cuál es nuestra mirada. En las peores circunstancias en las que se enfrentaba Pablo, su meta, su enfoque era Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar siempre. No importando el problema, la dificultad que podamos enfrentar o estar pasando, debemos siempre mantenernos siempre en Cristo, nada más que en Cristo. Vamos a cantar el último salmo, que es el Salmo 28. Y así vamos a pedir la bendición del Señor. Salmo 28 de nuestros salterios.
moscas hablan, y en su corazón hay maldades, conforme azúcar y su maldad. Dale su paga, vuelvas ya, por cuanto ellos no atendieron, ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, que él hizo ante los humanos. El Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oye una voz de mis ruegos. Mi fortaleza Él me escuda. Confío en mi alma y tuve ayuda. Se alegró mi corazón. Lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud de su ungido. Salva a tu pueblo, Dios potente. Bendice a tu heredad clemente y pastorealos, Señor. Ensálzalos tu, oh gran Dios. Amén. Gracias, Señor. Nuestro gran propósito, nuestro gran anhelo, y es lo que debemos hacer siempre, es mirar a Cristo. Él es el que murió por cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado y nos ha puesto esta fe tan grande. ¿Para qué? Para ponerla en aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, el que murió por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Hemos aprendido esta enseñanza del apóstol Pablo, en la cual nosotros cada vez debemos aferrarnos fielmente y con fe en Cristo Jesús. Que no se nos olvide siempre esto. Vivir siempre el Evangelio. Vivir aferrado a Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, así nos podamos ir cada uno en nuestros hogares con la bendición de Dios, con la bendición del Señor. Bendito y oremos. Dios Padre Todopoderoso, Señor, le damos gracias, Señor, porque este es su día, la cual nos ha dado para que podamos meditar, podamos reflexionar, Padre Dios, en su palabra, Señor. Gracias, Señor, le damos por los méritos de su Hijo amado Jesucristo, el cual ha venido a tomar nuestro lugar aquí, a esta tierra, Señor, sabiendo, Señor, de que somos pecadores, Señor, y que no merecíamos también nosotros morir, no merecíamos, Señor, aquí vivir este proceso, Señor, el recibir esta bendición, Señor, el vivir en Cristo, Señor. Gracias, Señor, le damos por esta maravillosa noticia que el Evangelio, Señor, en la cual Cristo ha muerto por cada uno de nosotros y así también ha resucitado por nosotros para que también tengamos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Ahora, Señor, le pido que usted nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí y los que no han podido venir, Señor. Quizás usted sabe el corazón, el propósito, ¿por qué no han podido, Señor? También pueda bendecirle, Señor. También ruego por la vida de mi pastor, la hermana Pamela, que usted sabe en el lugar que se encuentran allá, en la preparación de nuestro hermano el pastor Daniel Vidal. Déjalo, Señor, y bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros con esa dulce bendición que viene de lo alto, y la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano.